Ok, Edgar, retomando la conversación, estabas hablando del apoyo que daba el SENAC en general y más o menos cómo tú obtuviste beneficio de eso. Y que te decía que sería mal agradecido si yo dijera que no pertenezco Ujú, a esa generación, pero de cierta manera mi generación entra en la transición entre que esas ayudas propiamente, que eran económicas hacia las películas y que además ujú, se veían reflejadas hacia la promoción, estaban dejando de pasar al punto después de muchos años seguidos donde ya no pasaba. Ahora ujú. hay un intento desde hace un par de años para acá de retomar, ha ido un poco, pienso que mejorando el tema. Bueno, también pasamos una pandemia en ese mismo interín, que es una cosa que afectó mundialmente y obviamente eso complicó y complica muchas del estado actual de la industria y del mercado cinematográfico. Entonces, Sí. bueno, eso, tengo el privilegio de haber tenido una película exitosa, de cierta manera una de las pocas en los últimos 8 años que han tenido un resultado por arriba del promedio que existía. Eso lo había investigado yo para vender ese proyecto. Mi primera película se inserta en un grupo de películas desde el año 1987, que fue el año que yo nací, hasta el Ujú, año 2014. Las películas venezolanas hacían en promedio entre 30.000 cuando le iba muy mal a 100.000 entradas vendidas. Ese era el promedio de cualquier película venezolana. ok. Entonces, era de hecho parte de la venta a la hora de yo plantear ese, que además lo había investigado, ¿sabes? Si usted invierte este dinero por esta película, la película va a vender entre 30.000 y 100.000. Y además corría la suerte de que en aquel momento, cuando yo empiezo a levantar ese proyecto, 2014, que lo escribí y lo comencé a mover, Ujú, estaban los últimos meses en cartelera de Papita, que venía desde el año 2013 y que fue ujú. el récord de taquilla para una película en Venezolano. Venezuela. Ujú, De hecho, es la tercera mejor película en la historia del cine venezolano, contando las películas americanas. Hay dos películas americanas por arriba de de papita. Papita uno y Ujú, después Papita. Entonces, es también el hecho de que la película era una comedia romántica, como es Papita, pero que además a la hora de yo hablar de estos números, fuese tan sincero de decirle a los distribuidores o a los inversionistas, esta película es una comedia romántica, la comedia romántica funciona en general, existe este promedio, está el éxito de esta película actualmente, pero esta película, eso no quiere decir que esta película va a ser 2 millones de entradas también, pero por lo ujú. menos va a ser, siendo conservador y bastante honesto, y creo que eso también ayudó muchísimo porque hubiese sido una locura decir lo contrario, decir, no, esta película es mejor que Papita, y después vender el 10% de lo que vendió Papita, hubiese sido un error. Entonces, nunca andaba uno, o sea, yo en lo personal que estaba con mi meta clara, que lo que me interesaba era hacer mi película, y que confiaba en mi guión, en mi historia, que la había además desarrollado desde que estudiaba cine, ¿sabes? Ujú. Fue una sinopsis que nació no de alguien que está escribiendo, sino estudiando en la academia, supervisado por un profesional, donde ya uno tenía como, aprende de la manera de cómo estructurar una película y bueno, así salió El Peor Hombre del Mundo y aquí estamos, 8 años después 8 años, de, de- imagínate tú. 8 años después del estreno, Ah, pero bueno, del estreno, claro, porque, claro, realmente casi prácticamente 10 años 10 después del años. el rodaje de la película, se cumplieron 10 Ujú. años del rodaje de la película hace un par de semanas, Sí, del final, sí. del final. Ujú. O sea, 10 Entonces, años se dice fácil, pero pasó mucho tiempo. y Una en esos década, 10 años, una generación prácticamente. correcto, correcto. Y Ujú, entonces por eso ya yo hablo de generaciones, exactamente, porque son claro. 10 años y ya la gente que está saliendo ahorita, esta es otra generación. Hay 10 años que ya yo Ujú, tengo por delante, donde ya he hecho 6 películas, donde ya he estrenado 4 de esas 6, donde he hecho ujú, de productor de otros proyectos, donde he mutado a distribuir películas desde un tiempo para acá también. 6 años ujú. tengo distribuyendo Y hablando de películas. esas películas que ya has hecho y que has estrenado, háblame de Infieles. Esa es la segunda, ¿correcto? Infieles es una película que Que también la vi, nace. por cierto. Ok, Infieles Ujú, es para mí un fracaso de taquilla. ujú, Fue mi segunda película, como tú bien dices. Está ujú, basada en una obra de teatro que yo escribí en 2012
la estructura de lo que la película plantea, bueno, sin decir spoiler, es básicamente la obra de teatro. Ujú, Eh, es una película que pues, una de sus virtudes en el tiempo es que me mantuvo haciendo cosas y que me ayudó a mantener un criterio dentro de lo que es el medio, este medio que es tan un poco del estatus, un poco de lo que haces, un poco de lo que muestras. Y la película, aunque fue un fracaso de taquilla, estaba pensada para estrenarse en los mercados de Puerto Rico y República Dominicana, pero cayó la pandemia. Ella se estrenó a finales de mm, 2019 y en marzo del 2020 se iba a estrenar en esos dos mercados. No se estrenó porque entró la pandemia, se terminó estrenándose en julio en Puerto Rico solamente, con ujú. números terribles porque la pandemia estaba con los aforos limitados y toda la cosa. Claro, Y entonces tú le atribuyes el fracaso de taquilla a la pandemia, no, el ¿no? fracaso Ok. de la taquilla, no, el fracaso de taquilla tiene que ver en buena parte con el mercado y en otra buena parte con que el planteamiento que estaba haciendo yo como Mm, director no conectó con un ok, público. ok, ok. No era una película tan graciosa para ser Ujú, considerada una comedia romántica per se, ujú, ni era tan dramática para ser considerada un drama de festivales. Era una película intermedia entre esa ujú. parte, que además, como te digo, nace de una obra de teatro que yo escribí antes de haber egresado de la escuela de cine. Yo no sé si tú llegaste a conocer en la escuela de cine una compañera que se llamaba Dayana Medina. No, Dayana no. estudiaba, veía más materias conmigo, pero a veces también veía Ujú. cosas los sábados. Dayana fue Dayana. actriz en esa versión, era Ujú, una rubia ella. Fue en el primer montaje y el otro actor era yo, que había hecho teatro universitario. Yo dije, bueno, yo escribí esta obra, sé de lo que va esta obra, yo ujú, puedo actuar esta obra. claro. Y bueno, años después que yo estoy tratando de hacer una segunda película, había empezado, había rodado ya una parte de un documental que terminé estrenando de cuarto, que es mi cuarta película. Ujú. Estábamos hablando de Infieles y de, bueno, la obra de Infieles teatro. y, ajá, y la obra de teatro que la habías escrito mucho antes y Y estaba, la me había hablaste de actuado Dayana que la habías actuado y Dayana también, que tú creo que yo. haces de un pintor, ¿no? En esa película, si la memoria no me falla. Sí, hago un cameo en una secuencia que tiene de un pintor, sí. Hago un cameo allí. Y la película, yo decido hacerla porque veo que el documental va a tardar más de lo que yo pensaba que iba a tardar. Era un Ujú, documental sobre cine venezolano, donde había entrevistado al grueso de entrevistados que necesitaba, de cineastas venezolanos principalmente, pero me faltaban más cosas para llenar ese discurso. Entonces, seguí grabando, rodando cosas a mi tiempo, porque además lo hicimos entre cuatro personas, el ujú, documental es algo más autogestionado. Y bueno, decidí hacer esta película porque tenía la obra de teatro y dije, bueno, tengo esta historia, vamos ahora a llevarla, a adaptarla a cine, a ver qué sale. sí. Y con los conocimientos que tenía de la primera película, dije, bueno, ahora me voy a lanzar yo solo esta aventura de captar yo el equipo, de tener más control sobre la película, de que la inversión no sea tan alta, sino un poquito más baja, a ver si yo también con el resultado, que fue bueno el anterior, puedo capitalizar aún más Ujú, en lo personal eh, con respecto a las ventas internacionales. Bueno, no pasó, como te digo, en taquilla la película no funcionó, la película no pudo entrar a otros mercados internacionales, salvo Puerto Rico, ya en medio de la pandemia, donde tampoco obviamente le fue bien. ujú, Y en enero del 2020, la película la selecciona dentro del trabajo que hacía la gente internacional que tenía la película, con el que además yo trabajaba también, tenía una conexión con los mismos agentes, porque empecé a formarme también en la parte del negocio, de la comercialización del cine. La película entra en junto a un paquete de 5 películas que seleccionaron de esa agencia en Amazon Prime y desde enero del 2021 está en Amazon Prime, cosa que le ha servido a la película durante esos 4 años que ya tiene, 4 años y pico que tiene en ujú. esa plataforma y ha entrado en otras también, ha ayudado a que vaya amortizando lo que sobre todo funcionó Con el tiempo, para, claro. Ujú, sí, con el tiempo, ujú, lo que se invirtió en la postproducción de la película, porque además la película le pasó algo que son esas cosas que uno vive como productor. Yo pensaba que podía hacer la película con un presupuesto que cuando una semana antes de arrancar, en Venezuela prácticamente se dolarizó, empezó a ujú, ser legal el transar en dólares, eso llevó a una reconversión y por ende a una devaluación más fuerte de la moneda
y Ujú, se llevó todo el presupuesto que se había levantado para hacer toda la película. O sea, con lo que se claro. iba a hacer toda la película, solo se logró rodar la película. Entonces, pues producirla, tuve yo que apelar a estos contactos en el exterior de empresas distribuidoras, y de eso, de un poco de autogestionarlo desde mi bolsillo para que la película pudiese terminarse, hacerse el color, la música y todo lo que la postproducción lleva. Y en el tiempo, eso que logré levantar a través de esta gente, pues ha ido como amortizándose poco a poco a cuentagotas, pero no Ujú, deja de ser por eso, como te digo, un fracaso de taquilla que tiene esas bondades de estar en una plataforma top como es Amazon Prime y que no está por pago ni es que la subimos para, como suelen hacer algunos también, que hacen como cuando autopublicas los libros. No, esto ujú. una selección de la misma, tenía un agente internacional, la seleccionaron la película y la colocaron en la plataforma y está allí por suscripción, pues la Pero gente tú que tenga la puedes, suscripción. pero tú si quisieras pudieras autopublicar tu película en la plataforma de Amazon. O Entiendo ellos que te tienen que sí. seleccionar. No, entiendo que sí, porque de Ujú, hecho hay unos antecedentes. En 2023 hubo una película venezolana que se ujú. estrenó primero en Amazon Prime y entiendo que ellos pagaron la autopublicación, como Ujú. cuando autopublicas un libro, y le Sí, yo colocaron tengo un libro autopublicado en Amazon. Ah, bueno, exacto. Mi novela, Similar con mi las novela. películas, pero le ponen un precio a la vista. En cambio, Ujú, mi película está por suscripción. La gente claro. que tiene la suscripción la ve aquí en España o la ve en Latinoamérica, que es Ok. donde está, para donde está disponible, porque está geolocalizada así, Latinoamérica y España, o sea, está para habla hispana la Ujú, peli. Entonces, bueno, también me sirvió como para aprender un poco más. Primero darme aprender también del fracaso después de tener una película exitosa, vivir lo que es una película que no sé, que no fue exitosa, ujú. entender la otra parte del negocio en cuanto a la comercialización, en cuanto a lo de cómo llegar a plataformas, y a partir de allí, pues yo, ok, decidir hacer otras cosas dentro del mismo medio, como producir películas para otros, como hacer una película en pandemia prácticamente, que es Sí. la siguiente. Tres son multitud, cuatro es un desastre. De esa quería hablar. Esa es la tercera, por lo que entiendo que esa fue en el dos dos mil veintidós mil veintidós, Se ¿correcto? estrenó en 2022 Y, y pero quiero terminar con por lo menos la lista de las cuatro películas que tengo contigo, sí, que la otra es la del documental de Cine invisible. Invisible, ya para entrar a lo que yo, si mal no recuerdo, lo que es Poliveloz, que es tu compañía de distribución de películas, ¿no? No, la empresa se llamaba Veloz, Veloz, Veloz Films Veloz. Producciones. Esa era Ujú, una empresa que nació para lo que fue el rodaje de la primera película y la ujú, segunda película. Yo comencé a distribuir con esa figura jurídica, pero desde la pandemia ujú. yo distribuyo como persona natural. Ok, Yo ok. estoy habilitado nacionalmente por el SENAC, dentro Ujú, de que tú también debes tener registro nacional de cinematografía. ujú. En el Registro Nacional de Cinematografía, por la experiencia que tenía, yo actualicé el registro y me hice distribuidor independiente. Ok. Entonces, cuando tú Y ves ahí el llevaste, cronograma y ahí llevaste a Venezuela Parásitos. eso fue justo después de Parásito, porque fue Ok. con la pandemia. Una vez que se reactiva todo lo del cine después de la pandemia, no veía yo el sentido de mantener una estructura jurídica, una empresa. Ujú, Creo que son responsabilidades que tú tienes que asumir cuando tienes una figura jurídica. ujú. Yo dije, bueno, me va mucho mejor hacerlo yo, porque no puedo tener una oficina, no puedo pagar una nómina, ¿sabes? Son unas responsabilidades que son muy grandes cuando tienes Ok. una empresa. Y eso creo que es lo que me ha llevado a sobrevivir a la pandemia y a sobrevivir distribuyendo. O sea, la próxima semana, cuando se estrene, voy a estrenar dos películas, una que entra en cartelera y otra que entra en el Festival de Cine Francés de Caracas, que 2 semanas después va a entrar a nivel nacional en cartelera. Cuando esa película esté en cartelera, habré llegado a 30 películas distribuidas en 6 años Ah, mira. como distribuidor. Ok. Son 30 películas que he distribuido donde tengo casi la mitad de películas independientes y la otra mitad películas venezolanas, donde hay muchas óperas primas, donde hay mucho documental, donde hay mucho cine alternativo que ninguna distribuidora va a querer
distribuir porque son películas que no le ven un perfil Claro, que no hay económico. una ganancia, una Sí, remuneración, que uno lo claro. hace más por la parte cultural y por ayudar y por Ujú, entender el trabajo ¿sabes? Si alguien hace una película, nadie está haciendo una película ni para perder dinero, ni para engavetarla. O sea, ujú. la gente hace las películas para que la vean, pues. Claro, Entonces, lo, claro. lo mínimo que puedes hacer es buscar que se estrene en un cine. Y bueno, de Ujú, eso yo me he encargado y me he mm, especializado en ayudar. Película, mira, lo más artesanal, lo más de corte, que algunos pueden decir a veces en tono despectivo, no, esta película es amateur o es estudiantil. Incluso en esa claro, línea, pero con todo y esa calidad, mucha gente se atreve a hacer cosas que otros no han hecho todavía dentro de claro, las críticas, ¿no? Porque y eso, me he topado con mucha gente, no, que película muy mala, sí, pero la hizo, la estrenó, se atrevió, ¿sabes? claro. ¿Tú qué has hecho? O sea, No, sin y es que mencionar nada, ¿no? es que Ujú, es muy fácil criticar, es siempre. claro. Además, yo que estuve, di clases de crítica, yo di 4 años clases en la UCAP, desde el Ujú, 2014, casi que lo primero que hice después de salir de la escuela de cine, en ese año 2014 y hasta el año 2018, yo compaginé mi vida como realizador, como profesor universitario y sí. daba 2 materias en la UCAP, una que era Historia del Cine Venezolano, por eso me conozco toda Ujú, la historia de nuestro cine de la A a la Z, ujú, y crítica cinematográfica. Y bueno, en crítica cinematográfica yo siempre le decía a los alumnos, es muy fácil criticar, ujú, es muy fácil entrar en desmeritar una película y además es muy injusto también la crítica y el desmeritar esas películas cuando tenemos una realidad de país que tienes que entender. claro. Entonces, yo unía un poco lo que se hablaba en el cine venezolano con crítica porque va muy de la mano, un poco como va el país, como va el cine. O sea, tú Ujú, dices, no, es que ahorita se está estrenando una película, Venecos, que es una película que yo estoy estrenando, que es dirigida por un venezolano, todo el equipo es venezolano, pero se hizo en Chile con dinero ujú, colombiano. Y entonces hay gente que la ve, incluso periodistas, gente que es público especializado, que te dice, no, pero es que esta película no me gusta porque, oye, el brutalista es mejor. Y tú dices, ujú. claro, por supuesto que el brutalista es mejor. El brutalista costó 10 millones de dólares y Beneco lo hicieron los fines de semana, un Claro, equipo mínimo durante un claro, año. claro. Entonces, No, no, no hay no, punto de comparación. no, y es injusto compararlo. Claro, Es no, y se injusto puede entender comparar. que haya ciertas deficiencias técnicas y lo que tú quieras, pero claro, pero el punto al que quiero llegar es ese, que hubo un atrevimiento a hacer eso, ¿me entiendes? Que es lo loable, que es lo admirable de eso. Ujú, Y en esa línea nació la tercera película. ujú, Tres son multitudes, una película que yo decidí hacer. Hicimos 11 personas, ujú, 4 personas en el equipo técnico y los actores. Los actores se vestían, se maquillaban y los 4 que estábamos allí nos encargábamos uno de la cámara y la iluminación, el otro del sonido y yo ujú. hacía las veces de llevar la continuidad, de hacer como el trabajo de que el set se moviera y de dirigir, por supuesto, a los actores. Sí, sí, Basada en una obra de microteatro, las obras duran 15 minutos, las 15 obras de minutos, sí. microteatro. A Ujú, mí me dieron un texto de 7 páginas que yo llevé a 60 páginas y se rodó, inventé un personaje y 2 personajes que se mencionaban en la obra, los desarrollé y se hizo esa versión cinematográfica donde dos chicas que viven juntas quieren guardar las apariencias y vienen sus padres de visita y ellas se quieren hacer pasar como amigas y que tienen unos novios que son unos vecinos. Una comedia de enredo ujú, genérica con el aliciente que es una comedia LGBT, que no es una ujú. comedia romántica de pareja Convencional. heterosexual Ujú, convencional, sino de ujú. una O lo que pareja conocemos como convencional. Ujú. exactamente, lo que conocemos por convencional, que no Sí, necesariamente tiene que ser lo convencional, sí, exacto, exacto. Ujú, de lo que normalmente lo normal de las comedias románticas, ¿no? ujú, Esta tiene ese punto aparte, se hizo con muy poco dinero porque estábamos en pandemia. Yo, de hecho, asumo el personaje que escribí para un psicólogo, un tipo que es como una terapia de pareja online porque están en pandemia. Aprovechamos el hecho de que está en pandemia para hacer buena parte de la película, está montada de esta manera como estamos nosotros acá, ujú, pantallas divididas en un Zoom, donde ujú, una de las chicas está hablando del problema de pareja que tiene con la otra chica, que es un poquito como una continuación de lo que era la obra. La obra era solamente las chicas y el enredo, decidir si un vecino las ayudaba a hacerse pasar por, y la película es eso más el agregado de un vecino más
más los padres, más qué pasó después. O sea, así fue que logramos como alargar esas 7 páginas, que eran una obra de Homero Díaz, que es el coescritor, y que Ujú. siempre en todo momento, mientras yo hice la adaptación, él estuvo agregando, ajustando cosas, leyendo, supervisando como que las versiones que yo generaba, y por eso coescribimos el guión, pues tenemos el Ok. crédito compartido del guión, aunque está basada en su historia. Y bueno, yo quedé con la película, quedé muy satisfecho Ujú, porque es una película que yo decidí hacer así, sin gente, sin dinero, con lo básico, muy ujú, lleno desde adentro, como con mucha molestia a veces por comentarios como ese, cuando te hablan de que critican películas, gente que nunca ha hecho una película o ujú. gente que ha hecho películas incluso inferiores que las que tú has hecho. Entonces, mucho de eso tiene la película y que cuando yo la estrené fui muy feliz porque salí, o sea, sentí que uno, la película no iba a perder dinero, ciertamente no perdimos dinero, la película Ujú. costó mil y tantos dólares, ni 2.000 dólares, y la película hizo 6.000 dólares en cartelera, Ok. no vendió más Perdón, entradas perdón. que Todo esto Infieles, te refieres a estrenos en Venezuela. seis estrenos mil en dólares Venezuela. estreno, todo estreno en Venezuela. Eso es estreno en Venezuela, Ok, ¿sí? ok. Y bueno, la película, eso, tuvo su premier, los muchachos que además de todo, la mayoría eran actores que siempre habían hecho teatro, pero nunca habían tenido posibilidades en una película, tienen la Ujú, posibilidad de protagonizar una película, los 4 personajes principales, que son las 2 chicas y los 2 vecinos. Y bueno, yo fui muy feliz a que ellos recibieran ese aplauso, que la gente se riera, que esa sala, fue en la sala 8 del líder, se llenara y tuvieron que abrir otra sala. Llenamos 500 personas, vieron la película además el aforo no estaba al 100%, ujú. estaba a un mes de que pusieran el 100%, estaba como al 90%. Por eso tuvieron que abrir otra sala para terminar de meter a la gente que llegó, que no cabía en la sala de 300 butacas. Son 400 y algo en total de Wow. personas que vieron la película en el Ok. estreno. Ok. Y la película en cartelera, en las 3 semanas que estuvo, vendió más entradas que Infieles 3 años Mm, antes. Entonces, claro. yo dije, bueno, ya yo me doy por satisfecho. No fue un éxito de taquilla, pero no es un fracaso porque no se perdió Ujú, dinero. La película se hizo, se terminó correcto, la gente la disfrutó, quien la vio, los comentarios, bien. sí. Y un año y pico después, ya yo me había ido de Venezuela, me llega un correo de una empresa en Los Ángeles interesada en tenerla por un año para distribuirla, Ujú, tratar de distribuirla en plataformas. Y yo les digo que sí. A los 3 meses de ese correo, me llega otro correo a decirme que la película estaba dentro del catálogo de la agencia, que va a estar en el mercado de películas de Cannes y que se iba a vender allí. mm, Y yo, que estaba viviendo en Francia, estaba llegando a Cannes cuando vi ese correo, porque fue que sí, el día que estaba llegando a Cannes para la primera experiencia en ese festival, ujú. dije, ¿Pero tú bueno, fuiste por tu cuenta o porque, yo fui perdón, por mi cuenta, por tu cuenta nada más por tener la experiencia? sí, vivía Ok. hora y media. Vivía hora y Claro. media Ah, de claro. Cannes en carro. Yo dije, O ¿sabes? sea, ahí no Pagar. había película tuya de por medio participando en Cannes todavía. No, Ok, nada. Pero me ok. llega ese correo de que esa película la tenía la agencia y que Ujú, la agencia tenía un stand y la estaba vendiendo allí. Y yo que ujú, no sabía nada cómo era todo, dije, bueno, voy a ver si esto realmente, dónde queda este stand y si esto existe. Y ujú, empecé a caminar por todo el Marshall Field, donde está el mercado de películas, donde están todas las grandes empresas vendiendo contenido, donde están también los países que van y llevan los catálogos de cada cinematografía. Y doy con el stand y consigo, bueno, comienzo, me doy cuenta que es verdad, que en mi película tenía el ujú. afiche en el Ahí, stand claro, impreso, la qué estaban impresión, vendiendo ¿no? en su catálogo y la persona que me atiende, súper amable, me está dando una revista que ya yo había visto, pero que las regalan en Cannes. En Ujú, todas partes hay revistas, ese es de Hollywood Reporter, es la ujú, revista. Entonces ella me la está dando, yo le digo que no, que yo la tengo, y ella me dice como que vea lo que me está mostrando, y es que dentro de la revista, en el encarte, ellos mandaron a colocar a una publicidad, a una página entera, con los afiches de todas las películas que estaban ofertando y la primera que sale es la mía, además. Entonces dije, ah, mira, entonces me quedé con la revista, me la estaba regalando como para que me la quedara y la guardo, pues claro. hasta el sol de hoy es como, y ahí yo cerré todo lo que tiene que ver con esa película, de nuevo en esa misma línea de lo que tú mencionabas, Ujú, bueno, la gente que critica.
la gente que critique, uno tiene que hacer lo que a uno le gusta hacer y no ni medirse ni caer en esa polémica, sino hacer lo que uno quiere hacer y eso, demostrar que con el trabajo creo que es mucho mejor, el trabajo habla por sí solo y es lo que creo yo uno tiene que buscar, competir consigo mismo y no caer en esas diatribas porque no te llevan a nada. Y Sí. es más lo que te frustra, porque es muy fácil en este negocio frustrarte, es muy Ujú, fácil que te autosabotees, te caigan los miedos. claro. Entonces, no hay que escuchar, o sea, hay que escucharlos, por supuesto, porque los tienes que escuchar o los Claro, lees, porque pero no, por algo existen las críticas y son necesarias, pero ahora dejarte y no llevar por puedes eso, permitir que te afecten. exacto. Ujú, No puedes permitir que te afecte. sí, Lo que sí puedes hacer es, bueno, es filtrarlo, analizarlo y tú mismo vas a hacer el filtro, decir, bueno, sí, esto lo acepto, esto no lo acepto ujú, y vas en y tu hacer la proceso porque autocorrección, obviamente, porque cada si película es un cabe. aprendizaje y vas mejorando en cada película. Claro, claro, Ujú, y uno como individuo también tiene que como curarse un poco en salud. Tú dices, ¿para qué ujú, voy a entrar yo al trapo de esta discusión si no me va a llevar a nada? Yo lo sí, analizo en frío y veo si realmente sí, si tengo las herramientas y me doy cuenta de qué es lo que me están planteando, uno hacer el ujú, filtro y cuidarse, saber que a veces muchos de esos comentarios pueden hacerte mucho daño si no lo sabes trabajar, ¿no? Ese tema de las sí. herramientas que uno debe tener. Y bueno ya pasamos la página y logramos, después de esa película que se estrenó en 2022, justo antes de irme del país, yo dejé estrenada Cine Invisible, que era un documental que venía desarrollando desde 2017. O sea, la Y, película tardó en estrenarse 7 años, ujú. que es otra enseñanza para mí. ¿Y de qué trata ese documental Cine Invisible? Cine Invisible es un documental que trata de hablar del cine venezolano y de las cosas que se han hecho bien y de las cosas que se han hecho mal. Es una Ujú, autocrítica al medio cinematográfico y nació con una búsqueda medio mainstream, de cierta manera. La idea inicial, el mismo documental al inicio lo dice, la película trataba de ser un documental que llevara a los directores a viajar por diversas partes del mundo o grandes festivales, entrevistar a grandes realizadores, qué sé yo, Scorsese, Spielberg, ujú, preguntarles sobre cine venezolano y saber qué sabían sobre Venezuela, que si ujú. habían visto algún cine, Ah, alguna mira, película interesante. venezolana. Era Ujú, un poco esa la búsqueda y terminó siendo una película que analiza el cine venezolano, que habla de las películas y de las cosas que los entrevistados creen pueden ayudar a que el cine venezolano mejore y el público en general y el público latinoamericano también, y porque al final entonces estos tiene cineastas extranjeros sí vieron algún momento cine venezolano. no lo sé porque llegamos a entrevistar cineastas extranjeros, Ujú, pero no a ese nivel. O sea, ok. los entrevistamos colombianos, mexicanos, Ujú, eh, argentinos, peruanos, ujú, y ninguno había visto mucho cine venezolano. Si acaso una película o había escuchado de una película, pero no había visto ninguna. Entonces, ¿sabes? Si estos cineastas que están en Latinoamérica, que no son famosos, que se supone que ven cine, nada más habían visto una película o habían escuchado de una película, las grandes estrellas sin duda, poco mucho más, menos, claro. seguramente, mucho menos, Ujú, exactamente. mucho menos, claro. Entonces, eso, el documental, bien, se salvó, pasó la pandemia, porque como te digo, fue terminarlo, montarlo, el material casi se pierde en algún punto, porque bueno, rodar un documental no es tan organizado como una ficción, depende de muchos formatos, mucho material de archivo, se va corrompiendo el material digital, aunque uno no lo crea, Ujú, entonces casi se pierde la película y gracias a, bueno, el equipo que somos 4 personas sí. básicamente, y se logró salvar el que hizo la postproducción, que se llama Felipe Bubella, que ha sido además mi socio desde el 2018, y es un gran amigo mío. Él hizo todo lo que pudo para salvar el material y lo salvó, y la película tuvo su estreno en Mérida en 2023 en el festival. Perfecto. De ahí se Bien. vio en Elco, después Mm, se vio en el Festival de San Agustín en Caracas, ujú, y luego tuvo el estreno comercial que fue en enero Además lo hice como para yo también sanar, no lo diría sanar, pero regalarme un poco después de tanto trabajo con él. Lo estrené el día de mi cumpleaños, antes de irme del país. Y ujú. bueno, eso, en cartelera no funcionó, pero era una película que no costó Claro. dinero. Es Y una además cerraste película un ciclo que era lo que querías hacer, que como era me lo que quería mencionas. hacer, Ujú, exacto. exactamente, cerrar. Mira, se nos está acabando el tiempo de esta ya segunda sesión. Rapidito. Película venezolana favorita. Sí. Película venezolana favorita.
perro, ahora me agarras fuera de base. Yo te Que no sea el diría, peor hombre del mundo, de las no, tuyas. chico, en lo absoluto, ninguna de las mías entra en la lista. Pero yo te diría, La quema de Judas Uf, de Roman ujú. Chalbaud Román puede ser Chalbón. mi película preferida. Él fue tu tutor, ¿no? O fue muy... Trabajamos juntos, fue un ujú, gran amigo y para mí sí, un maestro, pues yo siempre, nunca lo eso. llamé Román ni lo Ujú, tuteé, siempre para mí fue el maestro, siempre le dije ujú, maestro, toda la vida. ok. La quema de Judas. ¿Director venezolano favorito? Román también, el Román, maestro claro, Chalbaud, obvio. Ahora, de sin tus duda. películas, tu favorita o la más íntima, la que tú más quieras. Uy, eso La que tú sí, más quieres, la que mira, tú más quieres. yo que tengo hijos, no caigo en esas cosas de la película favorita ni el hijo favorito, porque es que forman parte de uno, es muy difícil Claro, pero siempre uno le quedarse tiene con un uno. cariño especial, por quizás la primera por ser la Uf, primera, o no sé, o sí, la segunda yo, porque le fue mejor, o el rodaje tuvo mira, te voy a decir, otras te voy a decir implicaciones. esto. Ujú. Yo creo que mi película favorita todavía no se ha estrenado Ok, y es seguramente la sexta película, ok. porque le tengo, ha sido muy difícil terminarla y a mí me gusta mucho el guión, es un género distinto de ciencia Ujú, ficción, y entonces yo he vivido con todo lo sufrido que ha sido el proceso. ujú. Yo la quiero mucho, o sea, me gusta mucho Claro, como historia. Y ok. entonces yo creo que esa es mi película favorita sin que haya sido estrenada. Esa está Pues ahí bueno, ya en la veremos cuando la barriga. estrenes, ya, ya veremos que em, ya te entenderemos porque es tu película favorita. Bueno, Em, Rapidito, ¿cómo tú ves el cine actual con esto de la inteligencia artificial y todo? ¿Qué crees tú que se viene? creo que hay retos ahí, tenemos que afrontar nosotros como realizadores que está cambiando y que va a seguir cambiando y Ujú, que son cosas que no controlamos ujú, y tratar de montarnos en esa ola para que no se nos vaya de las manos, ujú, para poder controlarlo, mantenerlo y que dentro de todo sea algo que nosotros podamos tener alguna participación sin que se pierda la creatividad y sin que se pierda ujú. Es- ese, no control, pero sí esas tomas de decisiones todavía sigan estando, por ejemplo, los que- diseños a veces claro, que sea que una herramienta más como una cámara, por ejemplo, exactamente, y que no sobrepase el trabajo del creativo, del director, no, del... no, 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 que nos potencie, ujú, y que ahí nos unamos y que ayude sí, a que todo sea mejor y sí. ya. Y las plataformas digitales, por ejemplo, las redes sociales como YouTube ahorita que se ven mucho, ya tú puedes ver cine ahí, películas estrenadas de gente que no ha podido estrenar en cines, tutoriales, etcétera, que está opacando, bueno, no sé si opacando, pero está, tiene mucho mercado, está, Sí. que a veces a mí me gusta y critico a la vez también porque digo, hay muchas cosas muy buenas, pero muchas cosas muy malas, entonces, no sé qué piensas tú de eso. Es que yo creo que siempre es como todo. Creo Ujú, que se repite, la historia es muy cíclica y para mí todo el tema de las plataformas es como la nueva televisión. ujú, Cuando tú dices, no, que esta es una película para televisión y esto sí es cine. Normalmente, muchas de las grandes películas que nosotros hemos visto las hemos visto en la televisión, porque ujú. ciertamente se estrenaron en el cine, pero es natural que llegaran a esa ventana. Esa Claro. ventana envejeció, cambió y ahora existen las plataformas. Bueno, las plataformas están para ayudar. De hecho, creo que el cine le debe muchísimo a las plataformas. Cuando la pandemia estaba, que no habían cines abiertos a nivel mundial, el Ujú, mercado y el cine siguió facturando gracias a que en las plataformas nos salvó la vida a muchos de nosotros. No teníamos ok, para ir al cine, pero podíamos ver películas hasta en un celular. Entonces, claro. eso yo no estoy en contra y creo en lo mismo. Yo me monto en la ola Ujú, para que no me sobrepase la ola y nosotros ujú, podamos ir ahí de la mano y que no se pierda la esencia de lo que esto significa, que es contar historias, ok. que es nosotros divertirnos y hacer un trabajo artístico donde cabe o de entretenimiento, si lo que buscas es una película de género Ujú, y ya, y no pasa nada. Creo que podemos cohabitar entre el arte y la tecnología y los avances. Y perfecto. el cine nunca va a morir, para mí nunca va a morir el Sí, cine. una pregunta más. Para esa gente que quiere estudiar cine o que todavía no se decide a estudiar cine actualmente por cómo están las cosas, la tecnología, la inteligencia artificial, que muchos creen que ya son cineastas por hacer cosas en YouTube, ¿no? Por eso la criticaba un poco a veces. Sí. ¿Por qué tú crees que es bueno o por qué es necesario estudiar cine y por qué en la Escuela de Cine y Televisión de Caracas? Bueno, es
Primero porque tiene muchos años formando la Escuela de Cine y Ujú, Televisión con María Cristina Capriles siempre a la ujú, cabeza como la fundadora. ujú, Formarse siempre es bueno en lo que sea. ujú, Siempre, e incluso cuando de manera empírica recurres a ver un tutorial, estás buscando formación, así que no hay que menospreciar la formación, está ujú, allí, es importante. Y yo creo que hay que hacerlo y mantenerlo. Siempre uno tiene que buscar formarse y mejorar, y para eso están las escuelas y creo que todo el sentido que tiene estudiar lo da la satisfacción de que cuando pase el tiempo, mires hacia atrás y te des cuenta que aprendiste algo dentro ujú, de eso que te formaste y lo complementaste y lo aplicaste cuando en la calle te tocó, en la vida misma, pues trabajar, hacer algo del medio audiovisual y te tocó aplicarlo. Y bueno, eso no hay nada mejor que ese conocimiento aplicado, verlo cómo va creciendo y cuando uno mismo lo transforma y dice, bueno, esto se hace así, pero a lo mejor estas nuevas generaciones consiguen alguna cosa y cambian de alguna manera y ujú, dicen, bueno, sí, esto se hace así, pero ahora también se puede hacer de esta manera porque lo aprendí gracias, en principio, a la escuela y ujú. después con mi formación en la vida, en el trabajo Claro, profesional. claro. Edgar, Oh, agradecido por tenerte, gracias por aceptar mi invitación. Esto, de verdad que tu historia me conmueve y es maravillosa y te sigo deseando muchos éxitos en los futuros proyectos que vengan. Que te ganes un premio en Cannes, también te lo deseo bastante. amén. Que eso viene, porque tú eres aplicado, eres constante y eso es importante. ¿Algún Amén. mensaje final que quieras dejar antes de retirarnos? Bueno, agradecerte y la invitación y que la gente, pues eso, que siga estos espacios que son necesarios para difundir lo que hacemos y que más gente te sigan, nos escuchen Ujú, y se atrevan porque además siempre hace falta gente a hacer cine y contar historias que es lo que nos gusta. perfecto. Bueno, señores, con esta entrevista finalizo el podcast de hoy. Esto es Cinecast y yo soy Alex Sendón. Chao.